En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ya inicia su programa Tu Palabra, un espacio para aprender más de la palabra de Dios. Así que, bienvenidos. Vamos a cantar hoy sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Qué bendición estar en este programa Tu Palabra. Así que todos bienvenidos a este espacio donde vamos a estudiar la palabra de Dios y de una forma práctica para poder ser mejores cada día y acercarnos más a ese Padre amado que nos cuida, que nos ama y que siempre está con nosotros. Su fidelidad es grande, declara su palabra. Así que vamos a iniciar este espacio de Tu Palabra, analizando, estudiando, aprendiendo, para la gloria de Dios y edificación de nuestra vida. Así que, bienvenidos. El texto que hoy vamos a analizar se encuentra en Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que encontramos acá es que el autor de los Hebreos escribe este libro en un tiempo en donde el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba como queriendo desertar de la fe por las presiones, queriendo dar marcha atrás por las circunstancias que estaban viviendo. Entonces el libro de Hebreos es un libro escrito con ese amor del Padre, con entusiasmo, con voz de aliento, de ánimo, para no desmayar, sino seguir avanzando, seguir caminando por la senda que Dios nos ha trazado para llegar a Él. Lo que encontramos en Hebreos 4:16 es una invitación de parte de nuestro Dios, porque el texto empieza diciendo: acerquémonos. Esta es una invitación de Dios hacia nosotros. Ahora, con la invitación surge la primera pregunta: ¿y cuál es el camino correcto para acercarnos a Dios? El ser humano pues ha intentado muchos caminos, ideas, proyectos, planes, y todos son erróneos. Y algunos, aunque no son tan malos, pues no alcanzan para poder acercarse a Dios. Entendemos que el plan de Dios fue enviar a Jesucristo aquí en la tierra para abrir el camino, para llegar hacia Él. El camino correcto obviamente de Jesucristo. Él dijo literalmente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay un elemento que vuelve este camino correcto. Y es que Hebreos 11:6 nos da esa señal de cuál es el camino correcto. Cuál es el elemento correcto que debemos de utilizar para poder acercarnos a Dios. Dice Hebreos 11:6: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Aquí está ese elemento que es el que necesitamos para acercarnos a Dios. Se llama fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, porque cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Ahí está el elemento que necesitamos aplicar en nuestra vida para acercarnos a Dios, y es el elemento de la fe. Ahora, ¿por qué queremos acercarnos a Dios? Si la pregunta inicial es ¿cuál es el camino? Y entendemos que el camino de Jesús y el elemento que necesitamos es la fe. La pregunta es: ¿para qué nos acercamos a Dios? Bueno, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos tres puntos importantes para acercarnos a Él. Primero, para amarlo, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Segundo, para alabarlo, porque Él es Dios. Tercero, para adorarle, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que nos acercamos a Dios para amarlo, para alabarlo, para adorarle, pero hay un
un cuarto punto que es el que nos atañe este día en este estudio. Y es porque nos acercamos a Dios por necesidad. Usted y yo debemos reconocer que necesitamos a Dios. Debemos entender que sin Él no podemos en este mundo. Que sin Él no podemos en esta vida. Que sin Él nuestro camino es infructuoso. Que sin Él todo lo que hagamos no va a tener sentido. No va a tener razón de ser. Necesitamos de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que somos necesitados de Él, vamos a empezar a lidiar con cosas internas en nuestra vida que se van a oponer a eso. Jesús decía, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es cuando decía en la versión Reina Valera, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús decía, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Porque cuando usted y yo reconocemos la necesidad, vamos a la fuente que puede suplir esa necesidad. Entonces, Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Nos debemos acercar con fe a Dios, pero vean lo interesante que dice, acerquémonos con confianza. El término paresia, que es griego, quiere decir franqueza. O sea, acérquense con franqueza al trono de la gracia. Más entendible, acérquense con sinceridad al trono de la gracia. O sea que nuestra fe debe ser sincera delante de Dios. Podemos hacer otra pregunta. ¿Existe la fe no sincera? Pues debe existir. Debe existir. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7. Recuerdo tu fe sincera, como la tuvo tu abuela Loida y tu mamá Eunice. Y estoy seguro que tú también la tienes. ¿Existe la fe sincera? Sí. Esa fe que no es disfrazada. Vamos a ver, mis amados y mis amadas. De nada vale que nos acerquemos a Dios fingiendo que somos buenos cristianos, que somos intachables, que tenemos un grado espiritual muy alto, con palabras pomposas y declarando todo lo que Dios sabe de Él, de sí mismo. No tiene lógica. Usted y yo no tenemos con qué impresionar a Dios. Y llegar, aquí está tu siervo amado, el que predica, el que enseña, el que estudia, el que nunca... Eso no funciona con Dios. Dios sabe quiénes somos usted y yo. Nos conoce por dentro y por fuera. Mejor de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, acerquémonos pues con confianza, con franqueza, con sinceridad al trono de la gracia, reconociendo nuestra necesidad. ¿De qué somos necesitados? Bueno, en general de todo. Ante Dios somos necesitados de todo. Pero si podemos desmenuzar, podemos decir que necesitamos su perdón. ¿Quién no necesita el perdón de Dios? Todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos, todos los días pecamos directa o indirectamente porque somos pecadores. No se crea esa farsa de aquellos que dicen cuando yo era pecador, porque nunca dejamos de ser pecadores porque somos humanos. Necesitamos su perdón, somos necesitados del perdón de Dios. También necesitamos su sanidad, sea una necesidad física, sea una necesidad espiritual del alma, pero necesitamos su sanidad. Una alma dañada, una alma herida, es muy peligroso por los resultados que puede dar. Necesitamos que haya sanidad en nuestra alma y eso solamente Dios lo puede hacer. Somos necesitados de sanidad. ¿Restauración? ¿Será que necesitamos restauración? Pues sí. En un mundo tan confuso, en un mundo tan conflictivo, tan autodestructivo, rodeados de personas que no buscan siempre nuestro bien, pueden herirnos, pueden hacernos mal y puede que nos inviten a anidar en nuestro corazón tal vez un resentimiento. Y ocupamos restauración de Dios. Ocupamos ser restaurados. Somos necesitados de su restauración. Nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, nuestra propia sabiduría
no es suficiente, no alcanza. Ocupamos su restauración, somos necesitados de restauración. Y si hablamos de providencia, necesitamos su providencia. Sin importar el estatus social, la posición económica, necesitamos su providencia. Lo que hay en nuestra mesa, en nuestra alacena, lo que hay en nuestro guardarropa, eso no viene de nuestro trabajo. El trabajo es un elemento, un instrumento que Dios nos ha dado para suplir nuestras necesidades. Pero quien provee es Dios a nuestra mesa, a nuestra alacena, a nuestro guardarropa. Él es el que provee. Así que somos necesitados de su providencia. ¿De su paz? ¿Será que necesitamos su paz? Definitivamente. Somos necesitados de paz. Esa paz que Jesús prometió. Mi paz les dejo, mi paz las doy. No como el mundo la da. El mundo cree que la paz es esa burbuja, sin conflictos, sin problemas, sin necesidades, sin dificultades. La que Jesús da es la verdadera paz, que aún en medio de una tormenta podemos estar tranquilos y confiados de que Él está con nosotros, de que cuida de nosotros y que está por nosotros. Tenemos que reconocer que necesitamos su paz y su fortaleza definitivamente. ¿Cuántas veces hemos querido caer de rodillas y no solamente para adorar a Dios, sino porque no podemos dar un paso más? Sino porque el peso es muy fuerte en nuestros hombros y decimos, ya no puedo más. Tenemos que reconocer la necesidad de su fortaleza en nuestra vida, porque Él sabe cuánto peso puede soportar nuestros hombros. ¿Recuerdan a Abraham? Tal vez nosotros en el momento de la noticia de sacrificar a un hijo, ya hubiéramos caído y decir, no podemos, y hasta renunciamos a la fe. Pero Dios sabía que Abraham podía soportar un poco más de peso en sus hombros. Hasta un punto donde Dios dijo, hasta aquí. Más peso no pueden soportar los hombros de Abraham. Extendió su cuchillo para sacrificar a su hijo, y ahí es donde Dios interviene y dice, no extiendas el cuchillo contra tu hijo, Abraham. Porque Dios sabe cuánto podemos soportar. A veces decimos, ya no soporto más, Señor. Y Dios dice, puedes soportar un poco más. Y ese soporte, ese aguantar, fortalece nuestra fe y nos aferra más a Dios. Entonces Dios permite situaciones que ponen peso en nuestros hombros, pero que usted y yo no podemos cargar solos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él, de su fortaleza. Entonces, volviendo al texto de Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Interesante, el término alcanzar en el original griego es lambano y quiere decir aceptar. Vean lo interesante de esto, porque entonces si el término original habla de aceptar, el texto nos está diciendo acerquémonos con sinceridad al trono de la gracia para aceptar. Y dice misericordia. Aceptar la misericordia. ¿Será que necesitamos aceptar la misericordia de Dios? O tal vez la pregunta es, ¿será que alguien quiera rechazar la misericordia de Dios? Puede que sí. Cuando usted y yo somos autosuficientes, cuando usted y yo actuamos de forma independiente de Dios, cuando creemos que con nuestras fuerzas, con nuestros medios, con nuestra sabiduría o conocimiento, podemos resolver el problema o la circunstancia que estamos atravesando. Que con nuestro conocimiento o nuestras fuerzas podemos soportar la tentación que estamos atravesando. Cuando nosotros creemos que podemos por nosotros mismos, estamos rechazando la misericordia de Dios. No nos estamos acercando a Él, nos estamos alejando de Él, creyendo que podemos por nuestros propios medios seguir adelante, seguir avanzando, salir como vencedores. Y algunos que ya hemos experimentado algo así, nos hemos dado cuenta que el resultado de esto es simplemente un fracaso rotundo. ¿Y cómo duelen esos fracasos? ¿Cómo marcan esos fracasos? ¿Cómo afectan a otros esos fracasos? Acerquémonos pues
con sinceridad al trono de la gracia para aceptar su misericordia. Definitivamente, usted y yo tenemos que mejorar la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial para aceptar su misericordia. Comprender de verdad que sin Él no lo vamos a lograr. Y que cuando lo logramos, reconozcamos que por Él lo logramos y no por nuestras fuerzas. El camino correcto para llegar al trono de la gracia se llama Jesucristo. El elemento que necesitamos para acercarnos al trono de la gracia se llama fe. Y es con fe que nos podemos acercar a Él. Es con fe que debemos acercarnos a Él. Debemos eliminar toda autosuficiencia de nuestra vida y buscar cada día más una mejor relación con Dios. Una buena relación con Dios nos hace entender cuánto necesitamos a Dios cada momento, cada día, cada hora, cada segundo, en cualquier circunstancia, porque somos necesitados de Dios. Maravilloso como escribe el autor de los Hebreos este capítulo y este versículo, porque cierra diciendo: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vi el original y dice que oportuno es un término que quiere decir en el tiempo señalado, que quiere decir bien calculado. El término griego es eukairos, bien calculado, un tiempo bien calculado. Es que Dios no llega antes, no llega tarde, sino que llega justo a tiempo. Su ayuda, su oportuno socorro, llega justo a tiempo, cuando más lo necesitamos, cuando más sabía Dios que podíamos soportar y llegamos a un límite, ahí atiende Dios a nuestro llamado. Todo tiene un porqué, un para qué, un propósito de parte de Dios, pero su ayuda llega en el tiempo exacto, el tiempo calculado. El término eukairos es ese tiempo bien calculado. Usa el término kairos, que es el tiempo de Dios. No dice eucronos, que es el tiempo secuencial humano. Usted y yo tenemos pasado, presente y futuro. El cronos es el tiempo lineal del ser humano. Dios no usa ese tiempo. Dios usa su kairos, su tiempo perfecto, su tiempo bien calculado. Nosotros somos como de microondas, todo lo queremos ya. Todo queremos que funcione a nuestra forma, a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos que ocurran las cosas. Pero Dios no funciona en el cronos. No trabaja a nuestro tiempo. No trabaja a nuestro nivel, no trabaja a nuestro modo. Él trabaja a su tiempo perfecto. Y entonces Dios lo que hace es llegar a tiempo para ofrecer el oportuno socorro. Tiene sentido entonces por qué debemos acercarnos a Dios. Tiene sentido por qué debemos acudir al trono de la gracia. Tiene lógica por qué la invitación de Dios a través de este texto de acercarnos a Él. Cuando ustedes y yo aprendemos a esperar el tiempo de Dios, su respuesta, ese recibir ayuda en el tiempo oportuno de Dios, se llama fe. No me adelanto a hacer cosas. No busco meterle el hombro a Dios. No busco ayudarle en mi ayuda, sino que sé esperar su cronos, sé esperar su tiempo, sé esperar su bien calculado momento. Esto se llama fe, que es el elemento que usted y yo necesitamos para acercarnos a Dios. Acercarnos con sinceridad. Es decirle a Dios lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y una buena relación con Dios es abrir nuestra alma y expresarle con confianza lo que hay dentro de nosotros. Decirle a Dios: Señor, ya no soporto más esta situación. No es
un irrespeto a Dios. No es un irrespeto al Padre. Es confianza. Inclusive que le digamos: Dios, no entiendo qué estás haciendo. Con amor, obviamente, con respeto. Estamos acercándonos con confianza a Dios. No entiendo qué estás haciendo, Dios, pero acepto tu voluntad y espero en ti. Eso es fe. Esto es acercarse con confianza al trono de la gracia. Entonces, el camino correcto es Jesucristo. El elemento que necesitamos es fe. Y a esa fe le añadimos la sinceridad con que nos acercamos a Él. Ahora, si ese es el camino correcto, surge otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? El camino incorrecto. Porque tenemos que saber cuál es el camino incorrecto para no tomarlo. Es llegar a un cruce y ver dos flechas. ¿Cuál flecha escojo? ¿Cuál camino escojo? Pues bueno, ya sabemos cuál es el camino correcto. Jesucristo, fe sincera. ¿Cuál es el camino incorrecto? Pues el camino correcto tiene que ver con no aplicar la fe y creer que podemos con nuestros propios medios, o utilizar lo que nosotros creemos que es lo que nos va a ayudar. Para explicarles bien esto, les voy a poner una adivinanza. Es un personaje bíblico. Les doy 4 características. 1. Conocía a Jesús. 2. Caminaba con Jesús. 3. Recibió las enseñanzas de Jesús. 4. Comía con Jesús del mismo plato. ¿Quién es? Judas. Judas estaba cerca de Jesús. Vivía con Jesús. Y Judas pecó. Conocemos la historia. Judas pecó. Pero la Biblia dice que también se arrepintió. Ahora, podemos analizar que si fue arrepentimiento real o fue remordimiento. Podría ser. Pero literalmente la Biblia dice que se arrepintió. Mateo 27:1 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El término griego arrepentido que viene ahí habla de lamento y de pesar. Inclusive se puede usar para arrepentimiento. Judas se arrepintió. Y reconoció su pecado. Le dijo a los sacerdotes, ahí en Mateo 27:4: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, Judas reconoció su pecado. Usted y yo, cuando hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado. Y después a correr. Judas corrió. Pero corrió por el camino equivocado. Judas corrió hacia la ley. Judas corrió hacia el templo. Judas corrió a los sacerdotes. A él fue a quien él dijo: he pecado. A los sacerdotes fue y les dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Y la respuesta de estos sacerdotes, literalmente dice así el libro de Mateo 27: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Vean qué clase de respuesta de líderes espirituales. He pecado, dice Judas. Entregué sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Conocemos la historia. Judas no soportó el peso del pecado y acabó con su vida. Judas iba por buen camino, reconoció su pecado. Y luego corrió, pero corrió por el camino equivocado. Mi amado, cuando nos equivoquemos, fallemos o pequemos, no corramos a la ley. No hagamos cosas para encontrar paz para nuestra alma. No corramos a la religiosidad, creyendo que en la religiosidad, o sea, el cumplimiento de actividades cristianas, van a traer paz a nuestra alma. Corramos al trono de la gracia. Porque el libro de Hebreos 4:16 nos está enseñando dónde vamos a encontrar lo que nuestra vida necesita.
Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. No dice al trono del juicio. No dice al trono del merecimiento. No dice al trono de la dignidad. Primero, porque usted y yo no somos dignos. Jesucristo es el digno. Segundo, porque usted y yo no hacemos méritos para alcanzar salvación o alcanzar el perdón. Los méritos son de Jesucristo. Y tercero, porque no estamos siendo juzgados en este momento. Llegará el tiempo del juicio, sí, pero ahorita no estamos en tiempo de ser juzgados. Estamos en tiempo de alcanzar la gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Acerquémonos pues con sinceridad al trono de la gracia. Ahí es donde vamos a alcanzar misericordia. Ahora, misericordia y gracia la necesitamos, claro. Ocupamos misericordia por nuestro pasado. Y estoy hablando de pasado, no de años atrás. Puede ser ayer. Puede ser de hace una hora o hace unos minutos. Ocupamos misericordia de Dios. Y también ocupamos gracia para poder seguir caminando, para poder seguir avanzando, para tener las fuerzas necesarias para levantarnos una vez más y seguir intentándolo cada día. Porque si Dios no se rinde con usted y no se rinde conmigo, usted y yo no nos tenemos que rendir en el camino tampoco. Si Él no se rinde y sigue trabajando en nosotros, no nos rindamos nosotros y sigamos trabajando para acercarnos cada vez más a Dios, para aferrar más nuestra relación con Él, para vivir conforme a lo que Dios desea de nosotros. Acerquémonos pues con sinceridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el tiempo señalado por Dios, para el tiempo bien calculado de Dios, para estar en el momento correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. Acerquémonos con confianza a Dios, sea por perdón, sea por sanidad física o espiritual o almática, sea para restauración, sea para providencia, sea porque necesitamos su paz en un momento específico o porque necesitamos fortaleza. Este es una invitación maravillosa de parte de Dios para decirnos cuánto nos ama. Mi amado y mi amada, Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Eso significa que el amor de Dios supera todo de nosotros, incluyendo nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras debilidades. Es una invitación para estrechar relaciones. Es una invitación para darle a Dios el lugar que se merece en nuestro corazón. Es exactamente lo que usted y yo necesitamos de Dios. Oportuno socorro, su misericordia y su gracia. ¿Qué le parece si oramos y le decimos a Dios gracias? Y también hacemos un reconocimiento de quién es Él y cuánto le necesitamos. Permítame orar por usted en este momento. Padre celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor, por un plan perfectamente trazado a favor de nuestra vida. Gracias por amarnos como nadie nos ama ni nos puede amar. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Jesucristo, por ser el ejecutador de este plan perfecto. Gracias, Jesucristo, por entregar tu vida. Gracias por enseñarnos el camino. Gracias por romper el velo. Gracias por guiarnos. Te amamos, Jesús. Gracias Espíritu Santo, por tu promesa, por estar con nosotros siempre, por ser promesa cumplida y poder vivir siempre con la confianza de que estás con nosotros. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti
Y hoy nos acercamos a ti con sinceridad y esperamos el oportuno socorro. Yo bendigo a cada hombre y cada mujer que escuche en este momento. Y te pido en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, ministrales con tu Espíritu y que puedan recibir lo que necesitan y que reconocen hoy delante de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 4:16. Qué maravillosa invitación. Terminamos el estudio de este día invitándoles para que dentro de 8 días nos volvamos a encontrar en este programa, su programa, Tu Palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en su programa Tu Palabra. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.